el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 15 de diciembre, día 349 de este viaje emocionante de fe por la Biblia en 365 días. El tema de hoy es Dios corrige para restaurar. Hoy nos encontramos con una verdad que no siempre queremos escuchar, pero que siempre necesitamos. Dios no corrige para humillarnos, tampoco corrige para avergonzarnos. Él nos corrige para sanarnos. La corrección de Dios nunca es un rechazo, es una intervención amorosa. Tampoco es un castigo, es una cirugía precisa. Así que cuando Dios señala algo en nuestra vida que tiene que ser corregido, no lo hace para exhibirnos, sino para rescatarnos. Hoy comenzamos nuevas lecturas y vamos a estar leyendo el libro de Miqueas, capítulo 1 hasta el capítulo 4, verso 13. Apocalipsis, capítulo 6, versos del 1 al 17. El Salmo 134, versos del 1 al 3. Y Proverbios 30, versos del 1 al 4. En Miqueas vemos a un Dios que desciende, pero no para ser admirado, sino para ajustar lo que se había torcido. Él confronta la adoración mezclada, la adoración a ídolos, la injusticia normalizada y los liderazgos que se olvidaron del corazón del pueblo. Pero incluso en medio de ese juicio, Dios abre una puerta de esperanza. La disciplina es la prueba de que aún no se ha rendido con nosotros. Así que si el día de hoy tú estás en una prueba, tranquilo, Dios está contigo. Él no se ha rendido contigo. Él cree que tú vas a poder pasar esa prueba. Si Dios habla fuerte, es porque sabe que todavía hay futuro en tu vida. En Apocalipsis capítulo 6, Él vuelve a hablar fuerte. Dios sigue gobernando aun cuando el mundo tiembla. Su paciencia no es indiferencia. Su paciencia es tiempo concedido, tiempo extra para nosotros en el partido, para volver, para arrepentirnos antes de que las consecuencias vuelvan definitivas. Así que hoy la palabra de Dios nos recuerda que Dios no destruye lo que ama. Él lo confronta para restaurarlo. La corrección no es el final del camino, es el punto donde Dios nos redirige para que no nos perdamos. Dios no quiere que te pierdas, Dios quiere que te acerques a Él y te arrepientas. Santiago capítulo 4, verso 8 dice, acércate a Dios y Él se acercará a ti. ¿Quién tiene que dar el primer paso? Nosotros. Acompáñame en una oración. Dios, hoy recibo tu corrección, tu guía y todas tus muestras de amor. Yo reconozco que muchas veces he querido más tu consuelo que dejarme guiar por la obediencia. Dios, haz el cambio en mi corazón. Examíname, mira mis pensamientos, mis decisiones, ajusta en mí todo lo que se está torciendo, limpia lo que he normalizado y restaura todo aquello que se ha debilitado en mí. Dame humildad para escucharte, dame esa valentía para obedecerte y dame fe para confiar en que tú cada vez que me corriges es porque quieres enseñarme algo, quieres instruirme, quieres guiarme a una mejor versión de mí. Dios, yo sé que todo lo que tú haces es para sanar y quiero caminar alineada contigo, incluso en procesos que me incomodan, pero yo sé que tu propósito siempre es restaurarme. Hoy oro en el nombre de Jesús. Amén. Una querida íntima, ella se llama Cata, me regaló una idea que me encantó y quiero compartirla con ustedes. ¿Qué tal si cada uno me envía una postal, una foto, una historia suya leyendo la Biblia a través de mis redes sociales? Simplemente una imagen de su Biblia abierta o el pasaje que más les impactó o ustedes leyendo la Biblia, como quieran. Yo quiero reunir todo eso para un reel que sea como un recuento de nuestra caminata juntos con Dios. Son lugares, son momentos. Ustedes me han mandado leyendo la Biblia en la playa, momentos especiales donde Dios ha mostrado su fidelidad. Envíenme todas las veces que Dios les habló mientras leían la Biblia. No tiene que ser algo perfecto ni tampoco producido. Puede ser sencillo, real, desde tu espacio, desde tu tiempo con Dios. Mira, cada imagen, cada historia es parte de este año y de todo lo que nosotros hemos hecho. Así que quiero tenerlo, irlo recabando. Envíenmelo a través de mi correo o de mis redes sociales. Gracias por unirse conmigo a este reto
de leer la Biblia en 365 días. De verdad, estoy muy agradecida. Y ahora te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al Espíritu Santo que te hable como nunca antes. Atento, no te distraigas. Destapa tus oídos espirituales, abróchate bien el cinturón. ¡Comenzamos! Hoy comenzamos una nueva lectura, el libro de Miqueas. El propósito de este libro es advertirle al pueblo de Dios que su juicio se acerca y ofrecerle el perdón a todos los que se arrepientan. «Te odio», grita la niña, y sale corriendo de la habitación. Una frase que vuela como un dardo emocional. Quizás la aprendió de sus padres o simplemente surgió de esa fuente interna, la naturaleza pecaminosa. Sea cual sea la razón, la sociedad utiliza las palabras odio y amor en exceso. La gente las usa a la ligera, en distintas situaciones, con objetos, con personas. Y debido a que son usadas con tanta ligereza, su significado ha perdido su valor. Ya no captamos la inmensidad de lo que significa describir a un Dios de amor que odia el pecado. Nuestra visualización de Dios es de un debilucho cósmico que es amable y bondadoso, un viejito lindo. Y nuestro concepto de lo que odia es atenuado por las ilusiones y por las ideas erróneas. Las palabras de los profetas presentan un marcado contraste en esas ideas erróneas. El odio de Dios es real, es ardiente, es devorador y también destructor. Él odia el pecado y se levanta como juez justo, listo para imponer el castigo que se merecen a los que desafían su gobierno. El amor de Dios es tan real, tanto que envió a su Hijo, el Mesías, para que salvara a los pecadores y sufriera el castigo que ellos se merecían. El amor y el odio van juntos. Ambos son interminables, irresistibles e incalculables. Miqueas presenta en 7 breves capítulos una verdadera descripción de Dios. Él es el Señor Todopoderoso que odia el pecado y ama al pecador. Gran parte del libro está dedicada a la descripción del juicio de Dios sobre Israel, el reino del norte, sobre Judá, el reino del sur, y sobre toda la tierra. Este juicio vendrá a causa de la rebelión de Israel y los pecados de Judá. Cuando leamos Miqueas, observen el enojo de Dios en accionar al juzgar y castigar al pecado. De igual manera, observemos el amor de Dios en acción al ofrecerles la vida eterna a todos los que se arrepientan y crean en Él. Luego, toma la determinación de unirte a ese remanente fiel del pueblo de Dios que vive de acuerdo a su voluntad. Con esto en mente, comencemos nuestra lectura del libro de Miqueas, capítulo 1. El Señor le dio el siguiente mensaje a Miqueas de Moreset durante los años cuando Jotam, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá. Las visiones que tuvo tenían que ver con Samaria y con Jerusalén. Atención, que todos los habitantes del mundo escuchen, que oiga la tierra y todo lo que hay en ella. El Señor soberano hace acusaciones en contra de ustedes. El Señor habla desde su santo templo. Miren, viene el Señor y sale de su trono en el cielo y pisotea las cumbres de la tierra. Las montañas se derriten debajo de sus pies y se derraman sobre los valles, como acera en el fuego, como agua que desciende de una colina. ¿Por qué sucede esto? Es a causa de la rebelión de Israel. Sí, por los pecados de toda la nación. ¿Quién es culpable de la rebelión de Israel? Samaria, su ciudad capital. ¿Dónde está el centro de la idolatría en Judá? En Jerusalén, su capital. Así que yo, el Señor, haré de la ciudad de Samaria un montón de escombros. Sus calles serán aradas para plantar viñedos. Haré rodar las piedras de sus paredes hacia el valle, hasta dejar al descubierto sus cimientos. Todas sus imágenes talladas serán aplastadas. Todos sus tesoros sagrados serán quemados. Estas cosas fueron compradas con dinero, ganado por su prostitución, pero ahora serán arrebatadas para pagar prostitutas en otro lugar. Por lo tanto, lloraré y me lamentaré. Andaré descalzo y desnudo. Aullaré como un chacal y gemiré como un búho, pues la herida de mi pueblo es demasiado profunda para sanar. Ha llegado hasta Judá, aún hasta las puertas de Jerusalén. Ustedes, pueblo de Betel, Lefrá, revuélquense en su polvo para mostrar su desesperación.
Ustedes, pueblo de Zafir, vayan como cautivos al destierro, desnudos y avergonzados. El pueblo de Sanán no se atreven a salir de sus murallas. El pueblo de Bet-Esel gime, porque su casa no tiene apoyo. El pueblo de Marot con ansias espera la ayuda, sin embargo, solo le espera amargura, porque el juicio del Señor llega a las puertas de Jerusalén. Enganchen los caballos en sus carros y huyan, pueblo de Laquis. Ustedes fueron la primera ciudad de Judá que siguió a Israel en su rebelión e hicieron caer a Jerusalén en pecado. Den regalos de despedida a Moreset Gat, porque no hay esperanza para salvarla. La ciudad de Aksip ha engañado a los reyes de Israel. Oh gente de Maresa, yo enviaré un conquistador para tomar su ciudad, y los líderes de Israel irán a Adulam. Oh pueblo de Judá, rapen sus cabezas en señal de aflicción, porque sus amados hijos les serán arrebatados. Rápense hasta quedar calvos como un buitre, porque sus pequeños serán desterrados a tierras lejanas. Miqueas capítulo 2. ¿Qué aflicción les espera a ustedes que despiertan en la noche tramando planes malvados? Se levantan al amanecer y se apuran a realizarlos, solo porque tienen el poder para hacerlo. Cuando quieren un pedazo de tierra, encuentran la forma de apropiárselo. Cuando quieren la casa de alguien, la toman mediante fraude y violencia. Estafan a un hombre para quitarle su propiedad y dejan a su familia sin herencia. Pero esto es lo que dice el Señor: pagaré su maldad con maldad. No podrán librar su cuello de la soga. No volverán a caminar con orgullo, porque será un tiempo terrible. En aquel día sus enemigos se burlarán de ustedes. Cuando entonen esta canción de lamento acerca de ustedes, estamos acabados, totalmente destruidos. Dios confiscó la tierra y nos la ha quitado. Dio nuestros campos a los que nos traicionaron. Entonces otros establecerán los límites de propiedad, y el pueblo del Señor no tendrá voz ni voto en cómo se reparte la tierra. No digan semejantes cosas, responde la gente. No profeticen así, estos desastres nunca llegarán. ¿Debes hablar de esa manera, oh familia de Israel? ¿Tendrá paciencia el Espíritu del Señor con semejante comportamiento? Si ustedes hicieran lo correcto, encontrarían consuelo en mis palabras. Sin embargo, hasta este mismo instante, mi pueblo se rebela contra mí como un enemigo. Les roban hasta la camisa a los que confiaban en ustedes y los dejan tan andrajosos como hombres que regresan de la guerra. Desalojaron a las mujeres de sus cómodos hogares y despojaron a sus hijos para siempre de todo lo que Dios les hubiera dado. Levántense, fuera. Esta ya no es su tierra ni su hogar, porque la llenaron de pecado y la arruinaron por completo. Supongamos que un profeta lleno de mentiras les dice: les predicaré las delicias del vino y del alcohol. Esa es la clase de profeta que a ustedes les gustaría. Algún día, oh Israel, yo te reuniré, juntaré el remanente que quedó. Volveré a reunirlos como ovejas en su redil y como un rebaño en su pastizal. Sí, su tierra se llenará nuevamente de ruidosas multitudes. Su líder irrumpirá, se pondrá al frente y los sacará del destierro, a través de las puertas de las ciudades enemigas, y los llevará de regreso a su propia tierra. Su rey los conducirá, el Señor mismo los guiará. Miqueas capítulo 3. Yo dije: escuchen, líderes de Israel, ustedes deberían saber cómo distinguir entre lo bueno y lo malo. Sin embargo, ustedes mismos son los que odian lo bueno y aman lo malo. Despellejan vivo a mi pueblo y le arrancan la carne de sus huesos. Sí, devoran la carne de mi pueblo, le arrancan la piel y le rompen sus huesos, los cortan en pedazos como carne para la olla, y luego, cuando tienen problemas, suplican la ayuda del Señor. ¿Realmente esperan que Él les responda? Después de todo el mal que han hecho, ni siquiera los mirará. Esto es lo que dice el Señor: ustedes, falsos profetas, llevan a mi pueblo por mal camino, prometen paz a quienes les dan de comer, pero le declaran la guerra a quienes se niegan a alimentarlos. Ahora la noche caerá sobre ustedes y acabará con todas sus visiones. La oscuridad los cubrirá y pondrá fin a sus predicciones. El sol se pondrá para ustedes, profetas, y su día terminará. Entonces ustedes, videntes, serán avergonzados, y ustedes, adivinadores, serán deshonrados. Cubrirán sus rostros porque no hay respuesta de Dios. Yo, en cambio, estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor. Estoy lleno de justicia y de fuerza,
para denunciar con valentía el pecado y la rebelión de Israel. Escúchenme, líderes de Israel, ustedes odian la justicia y tuercen todo lo recto. Construyen Jerusalén sobre cimientos de crimen y corrupción. Ustedes, gobernantes, toman decisiones con base en sobornos. Ustedes, sacerdotes, enseñan las leyes de Dios solo por dinero. Ustedes, profetas, no profetizan a menos que se les pague. Sin embargo, todos alegan depender del Señor. Nada malo nos puede suceder, dicen ustedes, porque el Señor está entre nosotros. Por causa de ustedes, el monte Sión quedará arado como un campo abierto. Jerusalén será reducida a escombros. Un matorral crecerá en las cumbres, donde ahora se encuentra el templo. Miqueas capítulo 4. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será el más alto de todos. El lugar más importante de la tierra se levantará por encima de las demás colinas, y la gente del mundo entero acudirá allí para adorar. Vendrá gente de muchas naciones y dirá: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos por sus sendas. Pues la enseñanza del Señor saldrá de Sión y su palabra de Jerusalén. El Señor mediará entre los pueblos y resolverá conflictos entre naciones poderosas y lejanas. Ellos forjarán sus espadas para convertirlas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No peleará más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra. Todos vivirán en paz y prosperidad, disfrutarán de sus propias vides e higueras, porque no habrá nada que temer. El Señor de los ejércitos celestiales ha hecho esta promesa. Aunque las naciones que nos rodean sigan a sus ídolos, nosotros seguiremos al Señor, nuestro Dios, por siempre y para siempre. En aquel día venidero, dice el Señor, reuniré a los lisiados, a los que fueron desterrados, a quienes he llenado de profundo dolor. A los que son débiles sobrevivirán como una remanente. Los que fueron desterrados volverán a ser una nación poderosa. Entonces yo, el Señor de Jerusalén, gobernaré como su rey para siempre. En cuanto a ti, Jerusalén, ciudadela del pueblo de Dios, recuperarás tu fuerza y poder soberano. Tu reino será restaurado. A mi muy amada Jerusalén. Ahora pues, ¿por qué gritar de terror? ¿Acaso no tienes rey que te dirija? ¿Han muerto todos tus sabios? ¿El dolor te ha apresado como a una mujer durante el parto? Retuérzanse y giman como una mujer con dolores de parto, ustedes habitantes de Jerusalén, porque ahora tendrán que salir de esa ciudad para vivir en campos abiertos. Pronto serán enviados al destierro, a la lejana Babilonia, pero allí el Señor los rescatará. Él los redimirá de las garras de sus enemigos. Ahora, muchas naciones se han reunido contra ustedes. Que sean profanados, dicen ellos, sean testigos de la destrucción de Jerusalén. Pero esas naciones no conocen los pensamientos del Señor, ni entienden su plan. No saben que las están reuniendo para golpearlas y pisotearlas, como a gavillas de grano en el campo del trillar. Levántate y aplasta a las naciones, oh Jerusalén, dice el Señor, pues te daré cuernos de hierro y pezuñas de bronce, para que pisotees a muchas naciones hasta reducirlas a polvo. Presentarás al Señor las riquezas mal habidas de esas naciones, sus tesoros al Señor de toda la tierra. Algo que debemos saber es que Miqueas fue contemporáneo a Isaías, alrededor del año 750 al 680 a.C., en un tiempo de prosperidad económica, pero de bancarrota espiritual. Judá tenía recursos, tenía templos. Judá era una estructura religiosa muy grande, pero había perdido el corazón. Miqueas no viene desde Jerusalén, sino Miqueas viene desde Moreset, una aldea pequeña cerca de Gat, en la frontera con Filistea. ¿Te acuerdas de Goliat? Goliat era de Gat. Y aquí está una primera confrontación para nosotros. Dios no siempre habla desde los lugares que consideramos importantes. A veces la verdad viene desde lo sencillo, desde lo que no impresiona. Capítulo 1, versos del 2 al 9, es el lamento por Samaria y por Jerusalén. Miqueas describe a Dios descendiendo sobre las cumbres de la tierra. Este mensaje apunta tanto a los montes como a esos altares de idolatría. El pecado que Dios confronta tiene dos raíces claras. Vamos a ver el verso 5 que dice:
¿Y por qué sucede esto? A causa de la rebelión de Israel. Sí, por los pecados de toda la nación. ¿Quién es el culpable de la rebelión de Israel? Samaria, su ciudad capital, donde está el centro de la idolatría en Judá. En Jerusalén, su capital. La raíz 1 era la perversión de la adoración. Era Dios mezclándose con ídolos. Y la segunda raíz era la injusticia hacia las personas. Había abuso, había despojo, había violencia. Samaria estaba espiritualmente incurable. No era un rasguño, era una herida mortal. Y lo más trágico de todo era que el pecado del norte contagió a Jerusalén. El juicio llegó hasta sus puertas cuando Sennacherib sitió la ciudad en el año 701 a.C. Este Sennacherib era un desgraciado, lo que nos recuerda algo súper interesante. El pecado no se queda contenido donde nace, sino siempre se expande. Lo que toleramos hoy, mañana lo normalizamos. Y lo que no confrontas hoy, mañana te gobernará. Versos del 10 al 16 de este mismo capítulo 1, Miqueas menciona ciudad tras ciudad, usando un juego de palabras que en hebreo intensificaban el dolor del juicio. Cada nombre revela una ironía. Lo que eran por nombre, ya no lo eran por carácter. Laquis, por ejemplo, no solo cayó, arrastró a otros pecados. Hizo caer a Jerusalén, nos dice la Biblia, en el verso 13. Así que siempre estamos influyendo a alguien. No existe esto de neutralidad espiritual. Aunque no te consideres líder, alguien te está mirando, alguien te está siguiendo, de repente a través de una historia, de repente a través de una frase, de un posteo que tú hiciste, alguien está recibiendo una influencia de tu parte. Así que tu vida puede ser la única Biblia que alguien lea. Trata de ser tu mejor versión y acerca a las personas a Jesús. En el capítulo 2, en los versos del 1 al 5, Miqueas denuncia a los que planean el mal de noche y lo ejecutan al amanecer. El pecado no suele ser impulsivo, siempre es premeditado. ¿Te has dado cuenta que lo que una persona piensa cuando se acuesta revela quién gobierna su corazón? Aquí la injusticia se había vuelto sistémica. Quitar tierras, aplastar familias, usar el poder para beneficio propio. Como el caso de Nabot con Acab. El abuso ya no era excepción, para ellos era cultura. Y aquí Dios declara algo contundente. Los opresores se volverán oprimidos, porque el pecado siempre cobra intereses. Capítulo 2, versos del 6 al 11, el pueblo no quería corrección. El pueblo se había acomodado. Ellos preferían a sus falsos profetas, porque ellos bendecían su codicia, justificaban su pecado. Pero Miqueas no era popular porque no negociaba el mensaje. Él no se iba por el lado de la conveniencia. Y esto sigue siendo actual el día de hoy, porque hay mensajes que llenan un auditorio, ¿no? Pero no exigen transformación. Y la verdad de Dios no se adapta a nuestro gusto. No es para darnos contentillo. La palabra de Dios nos tiene que confrontar, nos tiene que hablar ahí, a lo directo de nuestro corazón, a lo que sabemos que está mal. La palabra de Dios tiene el poder de transformarnos. Y ahí llegamos al verso 7, que dice, ¿debes hablar de esa manera, oh familia de Israel? ¿Tendrá paciencia el Espíritu del Señor con semejante comportamiento? Si ustedes hicieran lo correcto, encontrarían consuelo en mis palabras. Lo primero que yo veo en esta corrección de Dios es, ¿debes hablar de esa manera? Dios no estaba corrigiendo solo lo que hacían, sino también cómo hablaban. El pueblo había comenzado a cuestionar el carácter de Dios. Lo acusaban implícitamente de ser duro, de ser exagerado. No, Dios es impaciente. En otras palabras, cuando la corrección llegó, ellos cambiaron su narrativa. El problema ya no era su pecado, sino el tono de Dios. Y eso sigue pasando hasta ahora. Cuando la palabra de Dios nos confronta, para nosotros es fácil decir, es que este mensaje es muy fuerte. Mejor me alejo por un tiempo del reto. No quiero que Dios me hable tan directo, me parece que esta mujer ya se pasó. Y existen quienes prefieren decir eso. Dios, mi vida necesita un ajuste. Donde nos damos cuenta que un corazón herido suele defenderse atacando la verdad que lo expone. Luego nos encontramos con otra pregunta. ¿Tendrá paciencia el Espíritu del Señor con semejante comportamiento?
La respuesta implícita es sí. Dios es paciente, pero su paciencia no es permiso para persistir en el mal. Aquí, Miqueas aclara algo para todos nosotros. El problema no es que el Espíritu del Señor se haya vuelto corto de paciencia. El problema es que el pueblo agotó la corrección y nunca respondió con arrepentimiento. Y Dios es lento para la ira, pero no es indiferente al pecado. Su paciencia busca transformación, no que tú te acomodes a tu estilo de vida. La paciencia de Dios es una oportunidad para cambiar. Nunca es una excusa para postergar la obediencia. El verso continúa y dice, si ustedes hicieran lo correcto. Y yo creo que ese es el corazón del versículo. Dios no está cerrando la puerta, la está señalando. Observa esto. Dios no dice, si sienten bonito. Tampoco dice, si entienden todo. O si están de acuerdo. No, Él dice, si hicieran lo correcto. Así que la obediencia precede al consuelo. Primero te alineas, luego vendrá la paz. Primero el arrepentimiento, luego vendrá la ternura de Dios. Muchas veces nosotros queremos la palabra de Dios, que su palabra nos abrace, que su palabra nos consuele, que Dios sea mimoso con nosotros, mientras seguimos caminando en la dirección equivocada. Pero Dios es un Padre amoroso y Él nunca va a consolar una herida que se niega a ser limpiada. El verso continúa diciendo, encontrarían consuelo en mis palabras. Y esto es precioso porque Dios afirma que su palabra sí consuela, pero solo cuando el corazón está dispuesto a obedecerla. La misma palabra que incomoda al rebelde, sana al obediente. La misma voz que confronta al orgulloso, levanta al humilde. Y no es que Dios deje de hablar con amor, es que el pecado distorsiona cómo nosotros escuchamos su voz. Pregúntate si estás cuestionando a Dios cada vez que te corrige. Pregúntate si estás pidiendo consuelo sin querer obedecer su palabra. Porque hay cosas que Dios ya nos dijo y nosotros estamos haciéndonos los locos, estamos dándole largas y nos olvidamos que Dios es claro en su palabra. Así que céntrate. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres que Dios cambie su mensaje? ¿O tú quieres que Él te cambie a ti? En medio del juicio aparece una promesa. Dios reunirá a su pueblo. Versos 12 y 13. Y esta profecía mezcla el regreso del cautiverio con la futura obra del Mesías, de Jesús. Miqueas no ve los tiempos con claridad, pero ve el propósito con certeza. Dios no abandona su plan. Y aquí aprendemos algo. Dios corrige para restaurar, sí, pero nunca para vengarse. La disciplina es una señal de que hay esperanza. Y luego entramos al capítulo 3, que es un capítulo súper confrontativo para los gobernantes, para los sacerdotes, para los profetas, porque ellos usaban su posición para beneficio personal. Sabían distinguir el bien del mal, pero eligieron ignorarlo. Y no podemos usar a Dios cuando nos conviene y luego silenciarlo cuando nos incomoda. Tratar a Dios como un interruptor es una forma de idolatría. Dios no quiere eso para nosotros. Miqueas dice en el verso 8, yo en cambio estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor, estoy lleno de justicia y de fuerza para denunciar con valentía el pecado y la rebelión de Israel. Donde nos damos cuenta que la autoridad espiritual no viene del cargo, viene de la dependencia del Señor. Ahora, no voy a dejar pasar esta parte que impresionó mucho. Miqueas capítulo 3, versos 1 y 2 dice, yo dije, escuchen líderes de Israel, ustedes deberían saber cómo distinguir entre lo bueno y lo malo. Sin embargo, ustedes mismos son los que odian lo bueno y aman lo malo. Despellejan vivo al pueblo y le arrancan la carne de sus huesos. Entonces, fuertísimo, porque dice, ustedes deberían saber. Miqueas no está hablándole a los ignorantes, está hablándole a los responsables, a los líderes, a los jueces, a los sacerdotes, a los profetas, personas que estaban formadas en la ley, familiarizadas con la palabra, entrenadas para guiar al pueblo. Y aquí los confronta directamente. El problema no era la falta de información, sino la traición a lo que ya sabían. Y es como cuando alguien tiene luz y decide apagarla. El daño es mayor.
El liderazgo no se mide por lo que sabes, sino por cómo vives lo que sabes. Y para ti, saber distinguir no es opcional. Dios establece una expectativa clara. Quien lidera debe tener discernimiento. No basta con carisma, no basta con posición, no basta con influencia, no basta con el don de la palabra. La función espiritual del liderazgo es ayudar a otros a ver con claridad. Cuando los líderes pierden este discernimiento, el pueblo camina a ciegas. Y aquí hay una advertencia para nosotros. No todo el que habla de Dios está ayudándote a distinguir entre el bien y el mal. Porque el verso continúa y dice, odian lo bueno y aman lo malo. Y yo creo que ese es el corazón del texto, porque no dice que están confundiendo lo bueno con lo malo. Dice algo más grave, lo invirtieron. Y esto ya no es un error, esto es confusión, es preferencia. Cuando se llega a este punto, el corazón ya no se escandaliza con el pecado, lo justifica, lo defiende y hasta lo celebra. Cuando nosotros dejamos de odiar lo que Dios odia, inevitablemente terminamos amando lo que Él llama destructivo. Y aquí está el peligro de acostumbrarse a eso, porque la Biblia nos muestra la decadencia espiritual. Primero, se tolera lo incorrecto. Segundo, se justifica. Tercero, después se defiende. Y cuarto, finalmente se ama. Y cuando lo malo se vuelve atractivo, lo bueno comienza a molestar. La justicia incomoda, la verdad estorba, la corrección irrita. Luego llegamos al capítulo 4 y después de anunciar la destrucción, versos del 1 al 8, Miqueas levanta la mirada al futuro. Verso 1 dice, el monte de la casa del Señor será el más alto de todos. Es decir, iba a ser establecido. Habrá paz, justicia, adoración verdadera. Las espadas se convertirán en herramientas de vida. Y esto nos enseña que Dios no revela el futuro para satisfacer tu curiosidad, sino para provocar una transformación el día de hoy. La eternidad comienza ahora. Lo que sabemos del final debe cambiar cómo estamos viviendo nuestro presente. En los versos del 9 al 13, Miqueas anuncia algo impensable para Judá. El reino caerá, el rey será llevado cautivo, Babilonia vendrá, pero no es el final. Dios promete restauración después del proceso. Por favor, revisa tu adoración. ¿Dios es el centro o solo una parte más de tu agenda? Examina tus pensamientos nocturnos, porque lo que planeas en lo secreto define lo que tú harás en público. Así que ten mucho cuidado. No permitas que el enemigo robe tu tiempo. Cuida tu influencia. Alguien puede caer o levantarse por tu ejemplo. Ora conmigo hoy y dile, Señor, hoy permito que tu palabra sea la que me confronte antes de que tu corrección me alcance. Dios, hoy yo reconozco que a veces he querido consuelo sin corrección. He querido paz sin ser del todo obediente a ti, a lo que me pides. Perdóname por no atender claramente a tu palabra, por no dejarme guiar por tu Espíritu Santo. Perdóname todas las veces que juzgué tu palabra, cuando lo que necesitaba era rendir mi corazón. Quita todo orgullo, toda autosuficiencia. Enséñame a hacer lo que es correcto, incluso cuando cuesta. Ayúdame a confiar en que tu voz siempre busca restaurar y nunca destruir. Yo quiero volver a encontrar consuelo en lo que tú dices y no en lo que yo prefiero oír. Dios, examina mi adoración, mis pensamientos, mis decisiones. Límpiame de toda injusticia, de toda comodidad, de todo aquello que me haya adormecido. Yo estoy en un proceso. Te pido, dame perseverancia. Y si estoy siendo corregida, Dios, dame humildad. Ayúdame, Señor, a vivir de una manera que te honre. Yo quiero ser parte de lo que tú estás construyendo y nunca un obstáculo. Gracias por tener paciencia conmigo, Espíritu Santo. Llévame siempre, Dios, a hacer lo correcto, a temerte a ti, a amar lo que tú amas y aborrecer lo que tú aborreces. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Ahora leamos Apocalipsis capítulo 6, versos del 1 al 17. Mientras miraba, el Cordero rompió el primero de los 7 sellos que había en el rollo. Entonces oí que uno de los 4 seres vivientes decía, con voz de trueno, ven. Levanté la vista y vi que había un caballo blanco y su jinete llevaba un arco.
y se lo colocó una corona sobre la cabeza. Salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener la victoria. Cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí que el segundo ser viviente decía: «Ven». Entonces apareció otro caballo de color rojo. Al jinete se le dio una gran espada y la autoridad para quitar la paz de la tierra. Y hubo guerra y masacre por todas partes. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí que el tercer ser viviente decía: «Ven». Levanté la vista y vi un caballo negro y un jinete que llevaba una balanza en la mano. Y oí que una voz que salió de entre los 4 seres vivientes decía: «Pan de trigo o 3 panes de cebada costarán el salario de un día, y no desperdicies el aceite de oliva y el vino». Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí que el cuarto ser viviente decía: «Ven». Levanté la vista y vi un caballo de color verde pálido. El jinete se llamaba Muerte y su compañero era la Tumba. A estos dos se les dio autoridad sobre una cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con enfermedad y con animales salvajes. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. Ellos clamaban al Señor y decían: «Oh Señor soberano, santo y verdadero, ¿cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho?» Entonces a cada uno de ellos se les dio una túnica blanca y se les dijo que descansaran un poco más hasta que se completara el número de sus hermanos, los consiervos de Jesús, que se unirían a ellos después de morir como mártires. Mientras yo miraba, el Cordero rompió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se volvió tan oscuro como tela negra, y la luna se volvió tan roja como la sangre. Entonces las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como los higos verdes que caen de un árbol cuando es sacudido por el fuerte viento. El cielo fue enrollado como un pergamino y todas las montañas y las islas fueron movidas de su lugar. Entonces todo el mundo, los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, todo esclavo y hombre libre, se escondió en las cuevas y entre las rocas de las montañas, y gritaban a las montañas y a las rocas: «Caigan sobre nosotros, y escóndannos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero, porque han llegado el gran día de su ira. ¿Quién podrá sobrevivir?». El capítulo 6 de Apocalipsis no fue escrito para alimentar el morbo, ni el miedo, ni para alterar nuestra susceptibilidad, sino para recordarnos quién gobierna la historia. El juicio no comienza con el caos, comienza con el Cordero, y eso lo cambia todo. Aquí vamos a hablar de los sellos, una historia que no se descontroló. Juan no ve catástrofes accidentales, él ve al Cordero rompiendo los sellos. Cristo no reacciona a los acontecimientos, él los inicia. ¿Qué te quiero decir con esto? Que a Dios nada lo sorprende, él está en control de todo. Nada sucede fuera de la autoridad de Dios. El juicio no es pérdida de control, es la expresión de su soberanía. Y ese es el principio de 3 ciclos de juicios: sellos, trompetas y copas. Hoy vamos a hablar solo de los sellos. El rollo no se abre de golpe, no, se abre progresivamente, revelando tanto la depravación humana como la paciencia de Dios. Así que cuando el mundo parece fuera de control, lo que realmente está fuera es nuestra perspectiva. Dios siempre está en control de todo. Ahora, estos 4 jinetes no representan algo nuevo, representan patrones de la humanidad que ya ha vivido, pero ahora están intensificados. Primero está el caballo blanco, y ojo que acá no es Cristo, aunque parezca victoria, es una victoria sin justicia, es un poder sin redención. Representa sistemas, representa imperios, líderes que conquistan pero sin sanar. Es una conquista engañosa, caballo blanco. Luego aparece el caballo rojo, y que es esa paz que se ha retirado. El ser humano demuestra que sin Dios no sabe sostener la convivencia. La violencia no es una falla técnica, es un problema del corazón. Así que caballo rojo asociado a guerra. Antes de seguir avanzando,
Estos 4 caballos aparecen juntos. Los 4 traen juicio, caos, destrucción. Los 4 están bajo una misma secuencia de los sellos. Así que este caballo blanco que nosotros vemos no tendría sentido asociarlo a Cristo, porque más adelante vamos a ver que su triunfo es total y no parcial. ¿Ok? Sería prematuro que Cristo cabalgara como conquistador en este momento. No es para este momento, no es para Apocalipsis 6, sino es para más adelante, para Apocalipsis 19. Entonces ya vimos el caballo rojo, el caballo blanco, y ahora estudiemos el caballo negro, que se le ve apareciendo con una balanza que revela la desigualdad. Un día de salario por un poco de comida. Eso no era solo escasez, es injusticia económica. Entonces, este caballo negro representa el hambre. Y por último, el cuarto caballo, el caballo verde, un verde pálido, la misma Biblia lo dice, simbolizan la muerte y la tumba. Y avanzan juntas, ¿ah? Espada, hambre, enfermedad, caos natural. Pero quiero que notes esto con atención. Solo una cuarta parte de la tierra. Es decir, el juicio es real, pero limitado. La ira de Dios existe, pero también existe su misericordia, que aún está frenando su ira. Dios sigue dando tiempo. El castigo es parcial y no solo muestra justicia, muestra el amor de Dios que espera arrepentimiento de nosotros. La paciencia de Dios no es debilidad, es una oportunidad que no debe desperdiciarse. Y el quinto sello, que nos hablan los versos del 9 al 11, la escena cambia del caos de la tierra al silencio solemne del cielo. Bajo el altar, el lugar del sacrificio, están las almas de los mártires. Y no están olvidados, están guardados. Y ellos claman, ¿cuánto tiempo? Este clamor no es una venganza, es hambre de justicia. Y Dios responde, no lo hace con fechas, sino con una promesa. Túnicas blancas, descanso, honra. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios no ignora el sufrimiento fiel. Él lo registra. Puede que la justicia no llegue cuando nosotros queramos, pero siempre llega cuando debe. Dios nunca tarda, Él siempre llega a tiempo. Ninguna vida entregada a Cristo es un desperdicio. En los versos del 12 al 17, ahora el juicio es universal. La misma creación tiembla. Sol, luna, estrellas, cielo, montaña, todo se sacude. Y lo más impactante no es el terremoto, que ya de por sí asusta, sino la reacción humana. Los reyes poderosos, los ricos, los esclavos, todos iguales ante Dios. El orgullo humano colapsa. Aquellos que nunca temieron a Dios ahora ruegan a las rocas. No piden perdón, piden esconderse. El problema no es el juicio, es que ellos rechazaron al Salvador antes y nadie puede resistir el día de la ira del Cordero. Pero atención, este pasaje no fue escrito para asustar a los creyentes, no. Porque para los que aman a Cristo, el Cordero no es terror, es refugio. El mismo que juzga es el que primero dio su vida. Entonces, ¿a qué nos está llamando a reflexión este capítulo 6 de Apocalipsis? Lo primero, a no abusar del tiempo de gracia. El juicio es real, pero hoy todavía tenemos oportunidad de arrepentirnos. Segundo, a permanecer firmes. La fe va a ser probada, pero Dios honra a aquellos que perseveran. Nosotros debemos vivir con urgencia, vivir como si Él fuera a regresar hoy. Así que vive y usa el tiempo para acercar a otros a Cristo. ¿Qué harías tú si hoy fuera tu último día de vida? ¿A quién abrazarías? ¿Qué dirías? ¿A quién le compartirías el mensaje? ¿A quién quieres ver en el cielo? Bueno, eso hazlo hoy. Ora conmigo y dile: Dios, hoy reconozco que tú sigues teniendo el control de toda la historia. Incluso cuando el mundo parece desmoronarse, tú nos das de tu paz. Gracias por tu paciencia, gracias por tu misericordia, gracias por esperarnos, gracias por llamarnos al arrepentimiento, gracias por el tiempo que aún nos das, por esa esperanza que tenemos en Cristo. Guárdame fiel en medio de la prueba. Ayúdame a ser sensible al dolor de otros y también consciente de la urgencia del Evangelio. Que el mensaje de tu palabra llegue
más allá de lo que yo puedo pensar o imaginar. Que la gente verdaderamente en este tiempo tenga hambre por conocer de ti, por conocerte verdaderamente. No por un reto, sino porque se enamoran de ti. Dios, que no vivamos con miedo al futuro, sino sabiendo de que tú tienes todo bajo control. Enséñanos a caminar hoy como alguien que sabe quién reina mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 134. Alaben al Señor todos ustedes, siervos del Señor, que sirven de noche en la casa del Señor. Levanten sus manos hacia el santuario y alaben al Señor, que el Señor, quien hizo el cielo y la tierra, te bendiga desde Jerusalén. Este salmo es breve, habla de un pequeño grupo de hombres levitas que servían como centinelas del templo. Ellos cuidaban la casa de Dios de día y de noche. Mientras la mayoría dormía, ellos permanecían despiertos, mientras otros celebraban, ellos custodiaban. Y lo más hermoso de todo esto es que Dios considera ese trabajo como alabanza. Verso 1 dice, alaben al Señor los que sirven de noche. Así que este verso revela algo profundo. Dios ve el servicio que nadie aplaude. Servir de noche implica cansancio, sí, constancia, fidelidad. No hay público, no hay aplausos, no hay escenarios, tampoco hay reconocimiento visible. Sin embargo, Dios los llama siervos del Señor. Y me siento tan identificada porque hay momentos donde estoy sirviendo, grabando, ¿no? Estoy leyendo la Biblia de madrugada, después de que he hecho mi trabajo, después de que he asistido a reuniones, cuando ya todo está en silencio aquí en mi casa y no puedo gritar mucho. Lo que me enseña que no todo servicio visible, ahí expuesto en pantallas, es adoración. Pero todo servicio fiel sí lo es. Así que cuando tú crees que nadie te está mirando, desde el cielo, Dios está aplaudiendo tu servicio, tu fidelidad. Dios hace mucho con lo que nosotros hacemos cuando nadie nos ve. Verso 2, levanten sus manos hacia el santuario, dice. Levantar las manos no era solo un gesto emocional, era una postura de dependencia, en la que tú le dices a Dios, me rindo delante de ti. Ellos estaban en vigilancia, ellos cuidaban el templo y cuidaban también tener un corazón alineado. Su cuerpo trabajaba, pero su espíritu adoraba. Y esto nos enseña que la actitud transforma el trabajo en adoración. Y no es solo lo que haces, es cómo lo haces. Cuando tú sirves y sirves a Dios con todo el corazón, cuando tú cuidas lo que Dios te ha confiado como un trabajo, cuando tú trabajas con integridad, estás levantando las manos aunque nadie te esté mirando. Porque tu trabajo es parte de ti, es tu adoración a Dios. Hazlo de la mejor manera, hazlo con excelencia, honra a Dios e inspira a las personas. Hacerlo bien es alabanza. Y el verso 3 dice que el Señor te bendiga desde Jerusalén. Y aquí ocurre algo precioso. Los que sirven bendicen, pero también son bendecidos. La bendición viene desde Jerusalén, desde el lugar de la presencia de Dios. No es una recompensa humana, es una respuesta divina. El Salmo cierra recordándonos quién es Dios. Él es el que hizo el cielo y la tierra. El mismo Dios que es el creador y es el que ve al centinela, al servidor fiel, al que cuida, al que persevera. Entonces eso cambia toda nuestra perspectiva. Nada de lo que haces para Dios es pequeño, cuando se hace con todo el corazón. Mis queridos íntimos, este salmo nos llama a revisar nuestra manera de servir. Haz de tu trabajo un acto de adoración y no lo hagas solo por obligación. Sirve, pero hazlo con reverencia, incluso cuando nadie lo nota. Tú encárgate de dar tu mejor esfuerzo, porque tú no trabajas para las personas, tú trabajas delante de Dios, como si Jesús fuera tu jefe. Recuerda que Dios bendice y honra su nombre y siempre lo hace con fidelidad. Oremos juntos. Dios, hoy te entrego mi trabajo, mi servicio, mis responsabilidades. Ayúdame a servirte con un corazón fiel, aun cuando el cansancio llegue, Dios, aun cuando nadie me vea, que yo todo lo haga para ti. Que cada tarea, cada turno, cada lectura, cada cosa que yo vaya a hacer, cada acto, sea una expresión de adoración para ti. Que la gente vea mi excelencia y diga, esta persona tiene el Espíritu de Dios. Esta persona tiene a Dios de su lado. Enséñame a honrar tu nombre con la excelencia en mi trabajo. Te pido, dame humildad.
Yo quiero confiar, Dios, en que tú ves lo que nadie más ve. Y sé, Señor, que tú nos bendices a todos con tu presencia. Ayúdanos a ser buenos embajadores de ti y a llevar en alto tu nombre. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios 30, verso 1. Los dichos de Agur, hijo de Jaque, continúan el siguiente mensaje. Cansado estoy, oh Dios, cansado, oh Dios, y agotado. Soy demasiado torpe para ser humano y me falta el sentido común. No he dominado la sabiduría humana ni conozco al santo. ¿Quién sino Dios sube a los cielos y desciende de ellos? ¿Quién retiene el viento en sus puños? ¿Quién envuelve los océanos en su manto? ¿Quién ha creado el mundo entero? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Dime, si lo sabes. Estos son los dichos de Agur. Yo no sabía que Agur tenía dichos y proverbios, pero si ven la serie Reyes, ahí se van a enterar de quién era Agur. Ahora, ¿te das cuenta de que en Proverbios 30 no comienza con seguridad, sino todo lo contrario, comienza con agotamiento? Agur no habla desde su autosuficiencia, habla desde el límite. Verso 1 dice, cansado estoy, oh Dios, y agotado. Agur empieza confesando algo que muchos sienten, pero pocos se atreven a decir en voz alta. Estoy cansado, no solo físicamente, sino existencialmente. Ya tengo agotamiento. Él no está frente a Dios presumiendo entendimiento, fuerza, fortaleza, sino reconociendo su desgaste. Y eso es algo que a muchos nos falta hacer. Ojo que no es falta de fe. Yo creo que es una fe honesta. Y no está mal decir, estoy agotado, estoy cansado, ya me cansé de hacer esto. Agur no huye de Dios cuando está agotado, va hacia Él. Y Dios no se escandaliza con nuestra debilidad. Yo creo que Él se acerca a ella. Yo creo que cuando reconocemos nuestro cansancio delante de Dios, eso ya no es derrota, es un punto a favor nuestro. Desde ahí podemos comenzar a trabajar. Luego Agur continúa hablando desde su humanidad y le dice, soy demasiado torpe para ser humano. Este lenguaje es fuerte porque Agur no se llama a sí mismo ignorante, se llama incapaz. Él está reconociendo los límites de la razón humana frente a la complejidad de la vida. Le era difícil, decía soy torpe, porque yo creo que en realidad cuando nosotros creemos que entendemos todo, dejamos de depender de Dios. Agur hace lo contrario. Él se vacía de pretensiones. Y aquí se rompe un mito. No todo se resuelve con más información. A veces lo que falta no es conocimiento, sino que nos rindamos delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el orgullo siempre te hace sentir fuerte, pero solo la humildad te hará sentir sabio. En el verso 3, él dice, no he dominado la sabiduría humana ni conozco al santo. Y aquí uno saca un montón de conclusiones, porque Agur se sigue abriendo y dice, ni conozco al santo. O sea, conocer datos sobre Dios no es lo mismo que conocer a Dios. Y justo hoy escuchaba un mensaje de Dante Gebel y él decía que una cosa es escuchar de Dios y otra cosa muy diferente, escuchar a Dios. Y luego en el verso 4, Agur lanza varias preguntas que nos hacen pensar. ¿Quién sube y baja del cielo? ¿Quién controla el viento? ¿Quién envuelve los mares? ¿Quién creó el mundo? La respuesta es obvia, solo Dios. Y luego viene una pregunta que sacude todo. ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Así que este verso, este proverbio es impresionante, porque en el Antiguo Testamento ya se insinúa que Dios no solo es poder creador, sino relación, padre e hijo. Agur reconoce que hay una sabiduría que solo Dios nos la puede revelar. No es algo que podamos deducir, no es algo que podamos aprender. A Dios no se le va a alcanzar con inteligencia, se recibe por revelación. Dios se revela a ti. Es otra cosa, puedes tener mucho conocimiento. Hay gente que tiene mucho conocimiento de Dios, pero no conoce a Dios, no conoce al Santo. Así que nosotros podemos leer mucho la Biblia, pero también debemos dejar que ese Dios de la Biblia hable a nuestro corazón en oración. Así que si estás cansado, sé honesto con Dios y dile, estoy cansado. Quiero que me ayudes en esto. Ayúdame a organizarme, a dormir mejor. Ayúdame, Dios, a terminar mi trabajo a tiempo.
a tener prioridades, a concentrarme del todo cuando hago un trabajo. La sabiduría no consiste en saberlo todo, sino en saber a quién acudir. Ora conmigo y dile: Dios, vengo a ti sin máscaras, cansados, limitados, conscientes de que no lo sabemos todo, de que no podemos controlarlo todo. Líbranos del orgullo, de pretender entenderte con nuestra lógica. Enséñanos a confiarte en nuestra vida. Revélanos tu sabiduría en medio del cansancio, que aprendamos a descansar en ti y a tener una relación íntima contigo. No queremos conocerte de oídas, por la comunión de otro, por la revelación de otro. Háblanos a cada uno, háblanos en sueños, háblanos en visiones, háblanos cada vez que leemos la Biblia, háblanos en la oración, de todas las maneras que tú quieras. Revélate a nosotros. Mira que te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Día 349, check. Y hoy quiero contarles el testimonio de Marjorie Durán Sáenz, desde Bogotá, Colombia. Marjorie me escribió con un testimonio que refleja lo que sucede cuando una familia decide vivir en obediencia total a Dios. Su esposo, un talentoso bajista, solía trabajar en orquestas del mundo. Aunque ya había dejado la mayoría, aún participaba cada diciembre con una de ellas. Pero un día, mientras viajaba en un bus, sintió el impulso de escuchar un devocional y se encontró con este podcast. El tema, la obediencia total. Ese mensaje lo tocó profundamente. Al llegar a casa, emocionado, le dijo a Marjorie: Dios me habló. Y esta vez sí quiero entregarme por completo a Él. Lo que él no imaginaba era que Dios ya había estado preparando el camino a través de su esposa. Años atrás, Marjorie también había decidido dejar su carrera como cantante de orquestas para dedicar su talento únicamente a Dios. Desde entonces han pasado 6 años en los que Dios no les ha faltado y donde han visto su fidelidad una y otra vez. Hoy, como familia, ellos dan testimonio de lo que significa rendirlo todo a Dios y confiar plenamente. Porque cuando obedecemos, Dios sostiene, Dios provee y Dios honra. Marjorie, gracias por recordarnos que la obediencia no nos quita nada, nos abre el cielo, el gran tesoro de Dios. Te quiero regalar hoy Deuteronomio 28, verso 12. Que Dios siga usando tu música y tu testimonio para tocar vidas, así como lo ha hecho con tantas hoy aquí. Y hoy quiero saludar a los que 15 de diciembre están cumpliendo años. Feliz cumpleaños a mi querida Fiorella Reategui. No sabes qué hermoso es saber para mí que desde que tenías 4 añitos te aprendiste de memoria el Salmo 23. Y fue uno de los primeros tesoros que marcó tu corazón. Eso me contó un pajarito por ahí. Y hoy, tantos años después, imagínate, sigues caminando de la mano de ese buen pastor. Él sigue siendo tu ancla, tu verdad. Y yo quiero leer todo lo que tu familia siente por ti. Primero, de parte de tu papá, de tu querido papá, Héctor Reategui. Él dice: hijita, deseo con todo mi corazón que Dios te regale muchos más años de vida y de salud, pero sobre todo, que permanezcas en su presencia. De parte de tu mamá, Patricia Ramírez. Ella dice: hijita mía, que Dios te cuide, te guarde, te bendiga siempre y que cada día aumente tu fe. Y de parte de tu hermana Silvana, con todo su amor, ella dice: yo soy afortunada y bendecida de tenerte como hermana y espero que todos los deseos y anhelos más profundos de tu corazón se cumplan conforme a la voluntad de Dios. Querida Fiorella, gracias por ser parte de las íntimas. Me alegra haberte conocido. Oro para que este nuevo año sea un tiempo donde Dios te sorprenda, un tiempo donde Dios te afirme, siga guiando cada uno de tus pasos. Y te quiero regalar uno de mis versos preferidos, que es Proverbios capítulo 16, verso 3, que dice: pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Hoy también quiero saludar a Santiago Tintinago. Te cuento que Judy, tu madre, envía este saludo lleno de fe, ora por ti siempre. Y Santiago, yo oro para que el Señor siga guardando tu camino, fortaleciendo tu corazón y que cada día tú puedas ver la bondad de Dios en esta tierra de los vivientes. Te regalo el Salmo 37. Hoy también quiero saludar a Sofía Yepes Sánchez desde Ecatepec, de Morelos, México. Sofía, tu mamá Blanca me contó que tú escuchas los devocionales desde el día 1 y quiero decirte que eso me alegra mucho el corazón. Sabes que a tu edad decidir caminar con Dios
ya te convierte en una persona llena de luz. Que este nuevo año te encuentre firme, creciendo, creyendo, confiando en Dios. Él tiene planes hermosos para ti. Quiero que sepas que nunca estás sola. El Espíritu Santo siempre está contigo. Te regalo el Salmo 143, verso 10. Hoy también quiero saludar a Carlos Francisco Vázquez, desde Cúcuta, Colombia. Mi querido Carlitos, te cuento que tu esposa me escribió. Ella me dice que tú eres su compañero de vida, que te ama profundamente. Quiero hoy regalarte el Salmo 37, verso 23 y pedirle a Dios que este nuevo año te encuentre más fuerte, más confiado en sus promesas. Tu esposa está tan agradecida que desde mayo escuchas este podcast cada mañana y ha visto un cambio en tu vida. ¡Qué alegría! Hoy celebramos esa transformación y Dios seguirá haciendo su obra. Hoy también quiero saludar a Ximena Andrea Domínguez, que está cumpliendo 43 años desde Palmira Valle, en Colombia. Ximena, me conmueve saber que estás aquí desde el día 1, caminando en fe, aún en medio de estos bajones emocionales que a veces suceden. En el mes de septiembre, en el mes de los milagros incontables, fue solo una muestra de lo que Dios puede hacer cuando un corazón se aferra a Él. Yo oro para que este nuevo año sea de fortaleza, de puertas abiertas, y te regalo hoy, querida, Jeremías capítulo 29, verso 11. Hoy también quiero saludar a Fabiola Rivera desde San Pedro de Sula, Honduras. Fabiola, tu compañera Maru me contó algo hermoso, que un día reconociste mi voz mientras ella escuchaba el podcast y desde entonces caminaron juntas en la palabra hasta celebrar su cumpleaños, escuchando al mismo tiempo. Qué regalo encontrar amigas así, que se unan a tu comunión con Dios, que oren por ti, que escuchen la palabra juntas. Esto es especial. Maru te admira, te honra, agradece tu fuerza, tu inteligencia, la amistad que han construido en tan poco tiempo. Y hoy quiero decirte bienvenida al tercer piso. Fabiola, que este nuevo año esté lleno de propósito, de alegría y de dirección de Dios. Te regalo Isaías capítulo 30, verso 21. Hoy también quiero saludar a Maribel Recendis desde Lerma, Estado de México. Maribel, tu hija Rocío me escribió con mucho amor y ella me dice que le da mucha alegría saber que tú caminas con Dios día a día pegada a su palabra. Le pido a Dios que este nuevo año Él te sostenga, Él te acompañe y tú sientas su protección sobre ti. Te regalo el Salmo 145, verso 14. Hoy también quiero celebrar el aniversario de Marian y de Henry, que hoy celebran 3 años de casados. Marian, gracias por compartir tu alegría por esa Biblia que tu esposo te regaló. Qué hermoso cuando el amor también nos acerca a Dios. Es lindo. Yo oro para que este nuevo año matrimonial sea un tiempo de firmeza, de unidad, que el Señor siga siendo el centro de su relación, que les dé fuerzas. Y te regalo el Salmo 127, verso 1. Hoy también saludo a Cristina Cortés desde Santa Fe, que está cumpliendo 38 años. Hoy quiero celebrar tu vida. Le doy gracias a Dios porque estás en este caminar y sé que Él es tu mayor deleite. Oro para que tengas su dirección, su paz en cada paso. Y te quiero regalar Santiago capítulo 4, verso 8. También quiero saludar a Maximiliano. Hoy celebro tu vida, agradezco a Dios por ese corazón tan lindo. Gracias por no perderte la palabra de Dios todos los días, que nunca pierdas ese deseo de buscar a Dios. Y quiero decirte que este nuevo año estoy orando para que sea lleno de alegría, de sueños cumplidos, de la presencia de Dios en cada uno de tus pasos. Mi querido Maxi, te regalo Salmo 25, verso 4. Y recibe un fuerte abrazo para ti y para tu mami Yoli. Y también quiero saludar a Carol Yesenia Sánchez Galeano. Te cuento que tu mamita Ángela me escribió desde Barbosa, Santander, y me contó cuánto te ama y cuánto agradece a Dios por tu vida. Cumplir 33 años es mirar atrás y reconocer la fidelidad de Dios en cada etapa. Y también mirar hacia adelante y hacerlo con esperanza, sabiendo de que Dios guiará tus pasos. Declaro sobre ti que viene un año de paz, de fuerzas renovadas y sobre todo que sepas que la presencia de Dios está contigo. Te regalo Lamentaciones capítulo 3, versos 22 y 23. Muchas gracias, mis queridos íntimos, por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios, más de su misericordia, más de su esperanza. Yo sé que los mejores días están por venir. Que la paz de Dios esté con ustedes. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.